Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta el momento que me quiera hacer? Por ahora no vimos nada muy útil en términos prácticos, digamos, pero si alguien quiere ir adelantando una pregunta, no tengo problema. Bien. Bien, ahora la pregunta es, ¿cómo se materializan? ¿Cuáles son los mecanismos que permiten que esas tensiones de contacto se materialicen? Bueno, básicamente tenemos tres mecanismos. Un mecanismo de contacto. Hay una leve adherencia química entre los dos materiales en la interfase, como que los materiales se pegan, de cierta manera, pero esa adherencia química tiene una magnitud muy bajita. Entonces, ese mecanismo de adherencia se rompe con tensiones muy bajas, a tensiones muy bajas. Otro mecanismo que tenemos es de rozamiento, que no es lo mismo que la adherencia, pero entre las superficies, debido a que tanto el acero a escala micro como el hormigón son rugosos, son materiales rugosos en la interfase, entonces hay cuando nosotros queremos tirar de la barra, aparecen una resistencia por fricción. Ese mecanismo de fricción o de rozamiento es otro mecanismo a partir de lo cual se materializan las tensiones de adherencia. Estos dos mecanismos, tanto el mecanismo por rozamiento como el mecanismo por contacto, son los mecanismos en los que antes, hace muchos años, los ingenieros nos fiábamos para verificar la adherencia de las barras. ¿Por qué? Porque hace algunas décadas el acero de obra tenía una superficie lisa. Eso implicaba que la adherencia entre el acero y el hormigón se perdía a tensiones mucho más bajas y obviamente eso repercute en de los elementos que se podían diseñar y en los esquemas de detallado que se podían diseñar. Pero ya hace varias décadas nosotros utilizamos un tipo de barra que se llama de acero nervurado, donde la superficie de la barra ya no es una superficie lisa, sino que tiene una distribución de estrías o nervaduras. Esas estrías mejoran sustancialmente, mejoran la adherencia entre ambos materiales, básicamente por un efecto de traba que permiten generar. ¿A qué me refiero con efecto de traba? Supongamos que de manera idealizada esta es la forma de una barra, no son exactamente así, pero supongamos que las barras de acero tienen esta forma, donde cada uno de estos volúmenes que exceden el diámetro de la barra son las estrías. Cuando nosotros tiramos de la barra, el hormigón reacciona sobre la barra, sobre las estrías, impidiendo que la barra se deslice, por lo tanto generando un mecanismo de transferencia de fuerzas, un mecanismo de adherencia. Estas tensiones tienen una cierta inclinación que es función de la superficie o de la geometría que tienen las estrías. De manera ideal, nosotros podemos decir que van a estar inclinadas, y como están inclinadas, nosotros la podemos descomponer en una componente paralela al eje de la barra y en una componente radial.
fíjense que acá lo que yo tengo dibujado son las tensiones que actúan sobre la barra, y acá lo que tengo dibujado es las tensiones que generan la barra sobre el hormigón. Entonces, y acá también, sobre el hormigón, la barra genera unas fuerzas que nosotros la podemos descomponer en una tensión radial y en una tensión paralela al eje de la barra. Esta tensión paralela al eje de la barra genera una tensión de corte puro en cada una de estas entallas que se desarrollan entre dos nervaduras. Entonces, si nosotros tiramos muy fuerte de la barra, nosotros podríamos romper este mecanismo de trave y arrancar la barra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay tres mecanismos a partir de los cuales se materializa la adherencia. O sea, en otras palabras, existen tres mecanismos que permiten la transferencia de tensiones entre el acero y el hormigón, que son contacto, rozamiento y corte. Contacto y rozamiento son mucho más débiles, son mecanismos que permiten transferir tensiones más bajas, y este mecanismo por corte, que lo tenemos gracias a que la superficie de las barras no son lisas, sino que tienen nervadura, es mucho más confiable. ¿Está bien? En algún momento se comercializaban también unas barras que se llamaban torsionadas, que no es lo mismo que la barra nervurada. La barra nervurada es una barra que se le da forma en caliente, y las barras torsionadas eran unas barras que después de que se las laminaba, se las giraba. Esas barras que en algún momento se comercializaban ya no existen más, porque el mecanismo de fabricación las hacía menos dúctiles. Entonces no se utilizan más. Pero ahora tenemos exclusivamente las barras nervuradas para el uso en elementos estructurales. Ahora, estos mecanismos son parecidos a los que se usan en cualquier tipo de anclaje. Ustedes alguna vez habrán visto un anclaje, por ejemplo, de una base de una columna metálica, en el pie de una columna metálica, anclado en un volumen de hormigón. Bueno, ahí se colocan barras, se le suelda a la columna. Una de las formas de anclarlo es soldarle a la columna barras lisas, y ahí sí el mecanismo de adherencia vuelve a ser ¿sí? Así que este mecanismo de adherencia todavía tiene algún tipo de uso en términos prácticos. Estos son los mecanismos de adherencia. No estoy grabando la clase. ¿Dónde está esto para grabar la clase? El otro día que dijeron, yo no estoy grabando la clase, y no sé quién dijo, no importa, porque yo la estoy grabando. ¿Cómo la estaba grabando? No sé quién era. ¿La compartió o no la compartió? No sé quién era, pero bueno, no importa. Nelson Rodríguez tenía un canal de YouTube donde pones mis filmaciones. ¿Querés que no te voy a dar ningún caramelo, Nelson Rodríguez, porque está muy mal lo que estás haciendo? Está compartida con los compas. Mi hijo tiene 6 años, no, 8 años, perdón. Y juega a Minecraft. ¿Ustedes juegan a Minecraft? No juego ya. Nunca jugué al Minecraft, profe. No se juega en Minecraft, ya están grandes ustedes, porque no sé qué son los compas, que me habla de los compas de Minecraft. Pero bueno, hay como, ¿quién puso? Con Nelson Rodríguez, lo comparto con los compas, capaz que lo compartía por Minecraft. Bueno, sí. me parece que no es. Es más, ¿se puede ganar plata por las reproducciones que tiene por los videos, no, profe? Bueno, si me lo hubiese dicho antes, porque puedo explicarle esto mientras bailo una coreografía. Puedo hacer eso depende de usted. No tengo ningún problema, mientras haya unos pesos por ahí, no lo puedo hacer. Bueno, entonces, estos son los mecanismos a partir de los cuales se transfiere, vamos a ponerlo así, el que le enseñe a jugar a mi hijo a Minecraft, le subo 50 puntos en el parcial, ¿ok? Bueno.
o hagamos una cosa, ¿por qué no generamos todo usuario en Minecraft y tenemos la clase de hormigón en un entorno virtual? Bueno, ¿Quiere hacer un entonces streaming, profe? podríamos hacer un streaming y hablamos, nos juntamos en una aldea ahí de Minecraft y armamos cosas de hormigón, porque no sé. Bueno. Entonces, estos son los mecanismos de adherencia. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de falla? ¿Cuándo se genera la falla? Y bueno, cuando alguno de estos mecanismos se excede, ¿no es cierto? Cuando alguno de estos mecanismos se rompe. Por ejemplo, vamos a tener un tipo de falla que nosotros vamos a llamar falla por arrancamiento. Este tipo de falla se da cuando se excede el mecanismo de falla. Perdón, retiro lo dicho. No, está bien, dije bien. Vamos a tener falla cuando se exceden estos mecanismos de adherencia. Bien. ¿Cuándo se exceden? Tenemos este tipo de falla, que es el tipo de falla por arrancamiento. De nuevo, cuando nosotros tiramos de la barra, por ejemplo, no solamente cuando tiramos, como en este caso, ¿sí? Que es una barra que está anclada, sino cuando tenemos un segmento de barra que está flexionada y nosotros de un lado tenemos un momento flector más grande y del otro lado un momento flector más chico, ya dijimos que eso es equivalente a tirar de la barra hacia la derecha en este caso, ¿cierto? Bueno, cuando nosotros tiramos de la barra hacia la derecha, aparecen tensiones que reaccionan sobre la nervadura de la barra. Ahora, la barra sobre el hormigón genera un esquema de carga como este, ¿ven? Cargas, tensiones, que serían las componentes horizontales de las tensiones que actúan sobre la nervadura. Estas tensiones son resistidas por la resistencia al corte puro de las entallas de hormigón que se desarrollan entre dos nervaduras. Cuando nosotros superamos la resistencia al corte que tienen estas entallas, generamos un arrancamiento de la nervadura de hormigón y con eso rompemos el anclaje. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Profe, significa que es cuando tengo un acero de más muy resistente y un hormigón no muy resistente. bueno, puede ser Porque el acero no se deformaría en ese caso, no entraría en fluencia. No necesariamente, digamos. Entonces, fíjate que esto nos permite, de alguna manera, bueno, mira, lo que vos dijiste está muy bien, porque esta resistencia va a estar directamente relacionada, o va a tener un límite, va a estar limitada por la calidad del hormigón, ¿ok? Va a estar limitada por la calidad del hormigón, bien. Entonces, ¿cómo hacemos para determinar cuál es la máxima tensión que estas nervaduras para un determinado tipo de hormigón pueden absorber? Y bueno, con un ensayo como el que habíamos discutido al principio de clase, con un ensayo de pull-out. Entonces nosotros embebemos una barra en un volumen de hormigón y tiramos de ella. Esta es la forma de la distribución de tensiones de adherencia real. Nosotros dijimos, no nos importa que en algunos puntos tengamos máximos y en otros las magnitudes sean menores, sino que lo que nos interesa a nosotros es trabajar con una tensión de adherencia promedio. Entonces, como este sistema tiene que estar en equilibrio, eso implica que la tensión, la fuerza que nosotros estamos aplicando sobre la barra se tiene que equilibrar con las tensiones de adherencia en el interior. Nosotros podemos despejar esta ecuación. ¿Estamos de acuerdo? Esto es el perímetro de la barra por la longitud de la barra embebida, es la superficie de la interfase, y este sería el valor de la tensión media de adherencia, y acá le puse U, porque es la tensión de adherencia media que genera la falla. No sé quién es user. ¿Quiere preguntar algo o se le dispara? Bueno. Entonces, de acá nosotros podemos despejar la tensión de adherencia media, y fíjense que podríamos hacer ensayos donde nosotros, para digamos, determinando previamente la longitud embebida y midiendo cuál es la fuerza T a partir de la cual se arranca la barra, podemos determinar cuánto vale la tensión de adherencia media en este caso, para cada tipo de hormigón. ¿Estamos de acuerdo? O sea que este valor de tensión media, que está relacionado con este tipo de falla por arrancamiento, es fácil de medir, digamos, con este tipo de ensayo. ¿Estamos de acuerdo o no? De nuevo, no es la tensión de arrancamiento real, no es la tensión real que genera la falla por corte en la nervadura, sino que una tensión media, idealizada. Nos da una intensidad de tensiones que genera la falla por arrancamiento.
Ahora, el problema es que este ensayo no es representativo de bueno, no es representativo de lo que pasa con las barras que están dentro de elementos flexados y no es representativo de muchas situaciones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tiramos la barra la barra reacciona contra este plato reactivo, ¿sí? Y como hay fricción entre los dos materiales, eh, digamos, vamos a poner así, si yo tiro la barra y el volumen de hormigón se aplasta, se acorta. Si se acorta, por efecto de Poisson, se tiene que ensanchar. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Si yo tiro la barra, este prisma de hormigón se tiene que acortar. Por Poisson, si se acorta, se tiene que ensanchar. ¿Estamos de acuerdo o no? Ahora, como yo acá tengo fricción entre el volumen de hormigón y el plato reactivo, la fricción se opone a que el volumen de hormigón se deforme libremente. O sea que, en otras palabras, la fricción entre el plato reactivo y el volumen de hormigón genera un efecto de confinamiento del hormigón. ¿Sí? Ese confinamiento nosotros no lo tenemos en elementos que están flectados. Entonces, este tipo de ensayo, si bien es fácil de hacer, nos genera, en la medición que estamos haciendo, una incertidumbre asociada a un efecto de confinamiento que tenemos en el ensayo. Chicos, esto mismo pasa en los ensayos de compresión de probetas. Cuando ustedes hacen un ensayo de compresión de probetas, la probeta le pasa lo mismo. Cuando nosotros la aplastamos, se acorta y se quiere ensanchar. Pero los discos de la prensa con la que nosotros la estamos ensayando generan, en la interfase entre la probeta y el disco, se genera fricción y la probeta no se puede agrandar. Por eso, la probeta tiene esa relación de alto y diámetro. ¿Para qué? Para que podamos medir las tensiones de rotura en el plano medio de la probeta. Fíjense que las probetas siempre se rompen más o menos a la mitad, no se rompen en los extremos. ¿Sí? ¿Por qué? Y bueno, porque en los extremos el hormigón está como confinado. O sea que la resistencia del hormigón cerca de los extremos de la probeta es mayor que la que tenemos en el medio de la probeta, donde el hormigón no está confinado. ¿Entienden? Y acá pasa lo mismo. Pero bueno, de cualquier manera, hay, cuando se dieron cuenta de que se generaba este efecto, se plantearon otros tipos de ensayos que están normalizados, o sea, no están inventados, son ensayos normalizados, que se basan en estos esquemas, en estos montajes de ensayo, y que permiten medir tensiones de adherencia en situaciones más parecidas a las que tiene una barra que está en un elemento flectado, solicitado flexión. ¿Estamos de acuerdo o no? Pero de cualquier manera, el principio básicamente es el mismo, es aplicar carga en estos montajes y de manera indirecta determinar, ¿qué quiere decir de manera indirecta? No medimos la tensión de adherencia medio, medimos la tensión la fuerza que está actuando sobre la barra. Y a partir de esta ecuación despejamos la tensión de adherencia media. Por eso dicen de manera indirecta, porque no medimos directamente la tensión de adherencia, sino que medimos otra variable y a partir de una ecuación de equilibrio la determinamos a la tensión de adherencia media. ¿Eh? Bien, en la norma vieja, en el CIRSOC del reglamento viejo, había, para los distintos tipos de hormigón, había tensiones de adherencia para poder verificar los anclajes. La norma nueva no lo sacó, y ya a mí me parece más prudente, y ya vamos a ver por qué. Hay otro tipo de mecanismo de falla. Fíjense que este mecanismo de falla estaba asociado cuando nosotros superamos, cuando está asociado a la componente longitudinal de las tensiones de adherencia, a las que son paralelas al eje de la barra. El otro tipo de mecanismo de falla se llama falla por fractura y está asociado a la otra componente de las tensiones de adherencia, la componente radial. Fíjense que la barra, digamos, en la interfase se generan tensiones radiales. Esas tensiones radiales, la resultante de esas tensiones radiales en distintos planos,
generan tracción en el hormigón, ¿sí? Porque tenemos tensiones radiales, en algún plano se genera tracción en el hormigón. Si nosotros tenemos tracción en el hormigón, tenemos fisura. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, estas tensiones de adherencia radiales generan una falla por fractura debido a que generan fisuras porque se supera la resistencia a tracción del hormigón alrededor de la barra. ¿Se dan cuenta la diferencia entre los dos mecanismos? Uno está asociado a la componente de las tensiones de adherencia paralela al eje de la barra porque supera la tensión de corte entre nervaduras, y la otra está asociada a la componente radial de la tensión de adherencia. ¿Por qué? Porque genera tracción, esas componentes radiales generan tracción en el hormigón. ¿Está bien? La magnitud de esta tensión de tracción disminuye a medida que nos alejamos de la superficie de la barra, lógicamente. ¿Por qué? Y bueno, porque la fuerza que está generando la tensión de tracción es constante. Y a medida que nosotros nos alejamos de la superficie de la barra, la podemos distribuir en un volumen más grande de hormigón. Entonces, como la fuerza se va distribuyendo en un volumen más grande de hormigón, la magnitud de la tensión de adherencia, la tensión de fractura disminuye. Entonces, ¿cuándo y por qué se pueden generar este tipo de fractura? Bueno, hay dos situaciones generales. Una es que las barras estén muy próximas entre sí. Si las barras están muy próximas entre sí, entonces se puede generar acá un plano de fractura como este, que en principio podemos considerar de manera simplificada, atraviesa los baricentros de la armadura. ¿Se dan cuenta? Acá lo que tenemos dibujado es la barra, y lo que está en gris clarito es la zona de influencias donde las tensiones, donde se manifiestan las tensiones de fractura. Si las barras están muy juntas, este volumen de tensiones de fractura y este volumen de tensiones de fractura se superponen y genera un mecanismo de falla como una fisura que atraviesa los centros de las armaduras. Otra situación que se puede dar es que las barras no estén juntas entre sí, pero estén cerca de la superficie libre del hormigón. Entonces, fíjense que si la barra está muy cerca de la superficie libre del hormigón y las tensiones de fractura son radiales, y el área de hormigón que yo tengo, el volumen de hormigón que yo tengo entre la barra y la superficie libre, tiene que tener un espesor lo suficientemente grande como para resistir esas tensiones de tracción. Si el recubrimiento de la barra es pequeño, entonces ese volumen de hormigón no tiene suficiente capacidad para resistir las tensiones de fractura y se generan fisuras que van desde el centro de la barra hacia las superficies libres. Entonces, la forma, digamos, cuando nosotros vemos, si nosotros podemos presenciar ensayos de arrancamiento, de anclajes, el mecanismo de falla se distingue muy, muy fácilmente. ¿Por qué? Porque este mecanismo de falla por fractura está asociado a la aparición de planos de fisuras, ¿sí? De planos de fisuras que pueden ser horizontales, como en este caso, horizontales como en este caso aquí, o verticales como en este caso aquí, ¿sí? Pero hay fisuras y por lo tanto pérdida de recubrimiento. O se puede dar otro tipo de falla donde nosotros no veamos fisuras en el hormigón y de repente traccionamos la barra y nos quedamos con la barra en la mano. Y en el hormigón vemos el agujero que dejan las armaduras que hemos arrancado. Por eso se llama por arrancamiento, porque visualmente lo que pasa es que arrancamos la barra del volumen de hormigón. ¿Estamos de acuerdo? Está clara la diferencia, ¿no? O sea, los mecanismos son bastante... Y acá, de nuevo, la importancia de los recubrimientos, chicos. O sea, en ningún lugar de la norma nosotros calculamos que el recubrimiento en función de las tensiones de fractura, no lo calculamos así, pero sí lo verificamos de manera indirecta. Entonces nosotros tenemos que garantizar buenos recubrimientos constantes y sin oquedades alrededor de la barra de hormigón, porque si no, no vamos a tener transferencia de esfuerzo. ¿Se dan cuenta? Si perdemos el recubrimiento, perdemos adherencia, el acero no puede transferirle las tensiones al hormigón y no trabaja el sistema como un material compuesto, sino que trabaja como dos materiales que están sueltos. Bien, entonces veamos cómo verificamos, ahora sí,
las longitudes de anclaje en una barra que está en un elemento de hormigón flexionado, ya no en una barra de la que nosotros, que está en un volumen de hormigón, nosotros traccionamos de ella, sino que está en un elemento de hormigón flexionado. Entonces, de manera sencilla, supongamos esta viga que tiene una fuerza actuando acá en el medio y por lo tanto tiene este diagrama de momento flector. Supongamos que hacemos un corte acá en esta sección A y ponemos de manifiesto las fuerzas que actúan sobre la barra. Si nosotros queremos garantizar que la barra está correctamente anclada en el volumen de hormigón, la pregunta que yo le hago es, ¿cuál es la magnitud de la fuerza, de la máxima fuerza que nosotros tenemos que poder aplicar sobre la barra de acero? ¿Cuál es la máxima magnitud de la fuerza que nosotros tenemos que garantizar que la barra de acero puede absorber sin tener una falla por anclaje? ¿Me entiende la pregunta o no? O la hago de nuevo, porque me parece que la repetí varias veces y no me entendieron. La pregunta es, la armadura que yo estoy colocando acá, la diseñé para que sea para la rotura. Nosotros hacemos un diseño en la rotura. ¿eh? Entonces, en la rotura, ¿cuál es la carga que está actuando sobre la armadura? Y por lo tanto, cuando yo voy a verificar el anclaje, ¿cuál es la máxima carga o cuál es la magnitud de la carga que yo tengo que garantizar que puedo aplicar sobre la barra sin que ésta falle por anclaje? ¿Tampoco me entendieron? Vamos a poner de nuevo. ¿Cuál es la máxima fuerza que tengo que poder aplicar sobre la barra? La relacionada con la tensión de fluencia. Claro, o sea, yo coloqué acá una cantidad de acero, ¿sí? Tal, que me garantiza una determinada resistencia en la rotura, ¿no es cierto? O sea que yo hasta la rotura, hasta ese valor de momento flector, yo quiero garantizar que la barra está bien anclada. Entonces, ¿cuál es la máxima carga que va a actuar sobre la barra? La que corresponde a la tensión de fluencia. ¿Se dan cuenta? No puede actuar una fuerza mayor que la que corresponde a la tensión. Va a actuar esa, la de la tensión de fluencia. Entonces, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo que garantizar que sobre esta barra, yo pueda aplicar una fuerza que genere la fluencia en la barra de acero. Y tengo que verificar que la barra esté correctamente anclada en el volumen de hormigón para que yo pueda aplicar esa fuerza. Si la barra no está correctamente anclada, yo voy a querer aplicar la fuerza que genera la fluencia en el acero y me voy a quedar con la barra en la mano. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Debo para arriba o debo para abajo? Y los que no tienen cámara, por lo menos, ahí está. Bueno, ¿está claro? Bueno, entonces, ¿y en qué sección lo tengo que medir? Y bueno, en esta sección. ¿Por qué? Porque esta es la sección donde la barra va a estar más solicitada. Fíjense que si esta es la barra, si fuera supongamos que hay una sola barra en esta vía, ¿en dónde está más solicitada esa barra? Y bueno, acá, donde el momento es máximo. En secciones más cercanas al apoyo, el esfuerzo va disminuyendo, la sección de la armadura sigue siendo la misma y por lo tanto las tensiones en el acero son menores. En este punto, donde el diagrama de momento es cero, la tensión en la barra es cero. Entonces, ¿desde qué punto tengo que verificar yo que la barra esté correctamente anclada? Bueno, desde el punto donde tiene su máxima solicitación. En ese punto tengo que garantizar este equilibrio. Tengo que garantizar que la fuerza que está actuando sobre la barra se equilibra con las tensiones de adherencia. Y así vamos a definir una longitud embebida especial, a la que le vamos a llamar longitud de anclaje. ¿Qué es la longitud de anclaje? Es la longitud de empotramiento o la longitud embebida mínima necesaria para que la barra desarrolle la tensión de fluencia sin generar falla por adherencia. ¿Qué quiere decir esto?
si yo conozco, yo medí en ensayos de arrancamiento el valor de la tensión de adherencia promedio, yo lo medí, ¿está bien? Entonces, y yo sé que la máxima fuerza que va a actuar sobre la barra es esta, es la sección del acero por la tensión de fluencia. Entonces yo puedo despejar de aquí la longitud L, que será la mínima longitud que me garantiza que la barra va a estar correctamente anclada. Entonces, en ese caso, la mínima longitud que me garantiza que yo puedo tirar de la barra hasta llevarla a la fluencia sin que la barra falle por anclaje, ni por fractura, ni por arrancamiento, ¿sí? Le vamos a llamar longitud LD. Y la despejamos de acá. O sea que LD, de alguna manera, nosotros la podemos calcular. Fíjense, podemos decir la mínima longitud, o sea, la barra desde acá, que es el punto donde la barra tiene la máxima solicitación. Acá lo tengo dibujado. Desde acá, que es el punto donde la barra tiene la máxima solicitación, hacia el apoyo, tiene que tener un desarrollo mayor o menor que la longitud de anclaje. Fíjense, si yo desde aquí mido la longitud de anclaje, mido desde aquí, desde el punto donde la barra está solicitada a la máxima tensión, y la comparo con el desarrollo que tiene la barra en la viga realmente, me doy cuenta que la longitud de anclaje que yo necesito es mayor que la que tiene la barra. ¿Se dan cuenta? O sea que la barra necesita un desarrollo mayor para transferir correctamente las tensiones al volumen de hormigón. Entonces, si yo necesito una longitud de anclaje mayor que la barra realmente tiene, cuando yo tire de la barra o cuando yo cargue la viga, la voy a arrancar. No voy a garantizar este equilibrio. Lo que nosotros tenemos que verificar es que el desarrollo de la barra real siempre sea mayor a la longitud de anclaje. En este caso, nosotros vamos a decir que la barra está correctamente anclada. ¿Se dan cuenta? Entonces, la longitud, digamos, las barras están embebidas o están empotradas en los elementos de hormigón armado. Bueno, están empotradas depende de la geometría del elemento, ¿estamos de acuerdo? Pero la longitud de anclaje es un valor que depende de la tensión de fluencia y de la máxima tensión de adherencia que yo puedo aplicar sobre la barra. ¿Está bien? Este es un valor. Fíjense que la longitud de anclaje no depende del momento flector, no depende no sé, de la solicitación sobre la barra. Es una magnitud, digamos, ¿cierto? Esta es la longitud que tiene que tener la longitud de anclaje, la mínima longitud que tiene que tener la barra para que esté correctamente anclada. ¿Qué quiere decir correctamente anclada? Que yo puedo tirar de ella hasta llevarla a la fluencia y la barra no se arranca de el elemento de hormigón. ¿Me entendieron o no? Lo repetimos. Si alguien me pasa un dedito para abajo, lo repito. Tienen 10 segundos para pasar un dedito para abajo, si no hasta ahora son todos deditos para arriba. Bueno, la verdad que me siento muy feliz, chicos, porque siento que estamos conectados, que me entienden, que yo hablo, ustedes me entienden, no sé. Así que bueno. Fíjense que esta forma, de nuevo, la tensión de adherencia, nosotros la podríamos medir de ensayos como este, de ensayo de pull-up, ¿no es cierto? Ahora, una vez que nosotros conocemos la tensión de adherencia, nosotros podemos determinar cuál es la longitud que tiene que tener la barra adentro del volumen de hormigón para que yo pueda tirar de ella hasta llevar a la fluencia. ¿Se dan cuenta? Si la tensión de adherencia es un límite, es una tensión límite, ¿sí? Entonces, si la tensión de adherencia es un valor límite, la única variable que yo tengo para aumentar la
resultante de la extensión de adherencia es empotrarla cada vez más dentro del volumen de hormigón. Entonces, hay un valor mínimo de ese empotramiento, ¿sí?, que me permite a mí cargar la barra hasta llevarla a la fluencia. Y a esa longitud de empotramiento le llamamos longitud de anclaje. Entonces, si en un elemento de hormigón, una barra, tiene una longitud desde la sección donde su solicitación es máxima, menor que la longitud de anclaje, entonces la barra se va a fallar antes de que nosotros lleguemos a aplicar el momento último sobre la viga. Lo que nosotros tenemos que verificar es que siempre se satisfaga esto. ¿Está bien? Esta expresión de la longitud de anclaje es una expresión muy simplificada, pero la norma vieja la utilizaba. ¿Por qué? Porque la norma vieja, la norma anterior, nos daba valores nos daba estos valores, nos daba valores de diseño para las tensiones de adherencia. La norma nueva no. La norma, los americanos dijeron, no, nosotros no le vamos a dar valores de tensión de adherencia, no le vamos a dar a los ingenieros los valores de tensión de adherencia. ¿Por qué? Porque estos valores de tensión de adherencia son una mentira, son valores promedios, dijimos, nosotros no estamos midiendo las tensiones de adherencia reales, estamos inventando una tensión de adherencia media. ¿Por qué? Porque es fácil, porque esa variable así definida es fácil de medir en ensayos. ¿Está bien? Entonces la norma americana, los americanos dijeron, bueno, ¿sabe qué? En vez de utilizar esta fórmula, esta expresión básica para la longitud de anclaje, vamos a utilizar esta expresión. ¿Sí? No se asusten porque es una tontera su aplicación. Me queda 2 minutos, así que si les parece, cortamos ahora, hacemos un recrédito y volvemos. ¿Ok? ¿Qué hora es? Son las 4, 5 menos 20, a las 5 menos cuarto, ¿les parece? ¿Sí? Por supuesto que yo pretendo que ustedes no se vayan ahora a ningún lado, sino que me imagino que están con el Nilsson así leyendo a ver si yo lo que digo es verdad, y porque ustedes son eruditos del hormigón, son estudiosos, son sabios del hormigón. Ustedes se levantan a la mañana y respiran hormigón, y se van a dormir y respiran con barra doblada. Digamos, ese es el objetivo, digamos. Ustedes transpiren el hormigón armado. ¿Está bien? Así que no descansen, repasen todo lo que dijimos, así cuando volvemos al recreo me preguntan las dudas.